todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Jackson, un programa que busca fortalecer la salud mental, emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y, por ende, trabajar en la construcción diaria de nuestra paz. Feliz, agradecida y emocionada de que puedan estar con nosotros en este su espacio Equilibrio con Jackson, donde abordamos temas de salud mental y salud emocional, de esos temas que necesitamos llevar a la mesa de nuestros hogares, de absolutamente todos. Sí, ocupamos socializar todo lo que conversamos y hablamos acá, porque definitivamente cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de muchísimas áreas y la salud mental no se puede quedar por fuera definitivamente. Y hoy, escúcheme bien, vamos a hablar de depresión, así que le voy a pedir un favor, vaya, llame amigos, vecinos, familiares y les dice, ya está comenzando el programa para que se conecten acá a Equilibrio con Jackson por su canal 38 Gente Opa. Y hoy tengo a dos grandes profesionales que me acompañan acá en la sala de Equilibrio con Jackson. Diana Jara, ella es psicóloga. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar la invitación con toda la expertise y con todo lo que definitivamente nos vas a regalar y nos vas a aportar el día de hoy. Un placer estar aquí, gracias a vos por la invitación. Y Karina Núñez, ella es psiquiatra, parte importantísima poder verlo de manera integral. Muchas gracias, Cari, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jackson, por darnos este espacio tan relevante para poder compartir con todos los que nos escuchan, todos los televidentes. Y pues bueno, vamos a conversar y aprender del tema. A conversar, aprender del tema definitivamente. Y para arrancar este temazo, le invito para que podamos ver la siguiente información. Ok, para la gente de mi edad, el riesgo de suicidio es algo muy común, mucho más de lo que se cree. Y de una vez aclaro, no es un asunto solamente de chicas, ¿ok? No es razón para hacerle bullying a nadie, nunca. Este video es para ustedes, gente adulta. Pero por si lo ven, también es para ustedes, personas de mi edad. Aquí van algunas recomendaciones por si sospecha de alguna persona que está pasando por esta situación. Pregunte directamente, ¿está pensando en suicidarse? No espera que se lo digan. Muy poca gente que se sienta así es capaz de expresarlo. Y de fijo es difícil preguntar algo así, pero es mejor que se molesten por preguntar que por no preguntar. Al final le van a agradecer. Pero eso sí, cuando alguien le diga que ya no quiere vivir más, no lo juzgue. Más bien, gánese su confianza. Eso lo logra haciendo esto. Escuche, escuche, escuche. Muestre empatía y compasión y verdaderas ganas de escuchar y apoyar. Acepte que cada persona tiene su manera de sentir y expresarse. Cuesta salirse de cómo una ve las cosas. Y lo que para usted no es tan grave, para otra persona puede ser en serio lo peor del mundo. Apoye sin juzgar. Querer suicidarse no es un juego ni una forma de ganar likes. Y tampoco es una señal de debilidad. Por eso es importante buscar la ayuda profesional necesaria. Entonces, actúe. Eso significa que jamás guarde el secreto si una persona le ha dicho que ha pensado en suicidarse. Cuéntaselo a alguien de confianza. No importa que le hayan pedido no contarlo. Vale más una vida que un enojo que luego pasa. Acompañe. Si una persona ha estado pensando o le ha dicho que va a hacerse daño, no la deje sola. Ayúdele a buscar y aceptar la ayuda de una persona profesional. Es rajado cómo todavía la salud mental se ve como algo raro. Nada que ver. Muestre que está bien ser vulnerable y cuidarse. Sea un ejemplo, enfrente sus emociones y permita que vean cómo usted también puede pedir ayuda, enfrenta sus problemas y sale adelante. Las amigas y amigos, la familia y las personas adultas son súper importantes para alguien joven. Aunque no lo parezca, usted podría ser ese apoyo que la persona necesita para aprender a sobrellevar y disfrutar la vida. Hagamos comunidad. Y ese es probablemente uno de los ejes centrales y esa es quizá una de las invitaciones principales. Hacemos comunidad cuando preguntamos, hacemos comunidad cuando nos sostenemos unos a otros, hacemos comunidad cuando entendemos que este tema no es de una persona o si no es de mi familia de sangre directamente, entonces no es conmigo. Hacemos comunidad cuando definitivamente estamos convencidos de que esto es tema de todos. Y la depresión
depresión así lo es. Y yo quisiera comenzar este conversatorio, Cari y Diana, haciendo como una diferencia, porque creo que hay muchos mitos alrededor de la depresión y uno de ellos es esta gran diferencia. ¿Cómo logramos hacer la diferencia entre qué es la depresión y qué es la tristeza? ¿Verdad? Y lo escuchamos muchísimo en población joven que dice es que estoy depre. Claro. Cuando se pasa por una tristeza. ¿Cómo logramos hacer esa diferencia? Bueno, algo importante es que las emociones, yo quiero rescatar que las emociones son válidas, todas, absolutamente todas, y que nos pasan en la vida cosas, ¿verdad? Que trascienden y que nos van a afectar y que van a generar, ¿verdad? Ciertas circunstancias y nos van a mover cosas, pero entonces es muy diferente una situación de pronto que me pasó algo, tuve una discusión, tuve una ruptura, por ejemplo, a un proceso depresivo que se sostiene en el tiempo. De hecho, si hablamos ya de manuales y cosas más específicas, más clínicas, hay tiempos determinados para establecer, ¿verdad? La depresión, ¿verdad? Que lleva más o menos un lapso de 2 semanas, ¿verdad? Sostenida en el tiempo, y también hay niveles. Entonces, yo quiero también llamar como un poquito la atención justamente a que a veces decimos, es que he pasado deprimido. No, estás triste y válido, frustrada, enojada, ¿verdad? Y todos estos, pero no siempre es un proceso depresivo. Y entonces hoy vamos a hablar acá, ¿verdad? Un poquitito de esas particularidades. Una cosa entonces es la emoción que puedo sentir ante determinada situación, y otra cosa es un proceso, un trastorno, ¿verdad? Ya a nivel de salud mental que es sostenido en el tiempo. Y esas pequeñas diferencias o esas grandes diferencias que vamos haciendo son vitalmente importantes, porque ahora se habla más de esto, Cari. Todavía nos falta hablar mucho de esto, todavía nos falta seguir generando conciencia en estos temas, pero yo sí creo que hay un avance, y yo quiero pensar que realmente, y se percibe, ¿verdad? Un canal de televisión que ahora tiene establecido un espacio para que hablemos de salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Eso no era siquiera pensable hace un par de años, entonces, claro. Maravilloso. Necesitamos seguir todavía con esto. Sí, yo creo que el tema de la depresión es un tema más complejo, ¿verdad? Es más frecuente de lo que nosotros muchas veces podemos estimar. Si uno se pone a ver estadísticas, la OMS habla que cerca del 4% de la población a nivel mundial en algún momento padece depresión. Eso traducido a números son 300 millones de personas. ¿Cuán frecuente, verdad? Creo que muchas veces, como lo dice Jackson, ¿verdad? Podemos encontrar un familiar, un amigo, un ser querido, ¿verdad? Es algo que cada vez es más frecuente, ¿verdad? Hablar del tema, desmitificar del tema, que la persona que tiene la depresión sepa que está acompañado, que existe un tratamiento, que es algo súper importante, que, como lo explicabas, la tristeza es una emoción normal hasta cierto punto. Todos nos vamos a sentir tristes, por ejemplo, si nos dan una mala noticia. Podemos sentir eso, una emoción muy intensa que se sostiene corto en el tiempo. Sin embargo, si vemos una tristeza como un síntoma, ¿verdad?, extendido en el tiempo. Aquella persona que dice, no, mira, es que yo realmente me siento triste la mayor parte del día. Últimamente es tan frecuente, ¿verdad?, que no recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí bien. Y ya uno ve que es un periodo de tiempo donde claramente, y esto es algo importante, existe una disfunción, ¿verdad?, que es lo que nos diferencia un poco la emoción y ya la depresión como un trastorno. Sí, es casi como esta incapacidad que es la persona en algún momento determinado hacía estas cosas y las disfrutaba y ya ni las hace ni las disfruta. Exacto. También de retomar, ¿verdad?, cosas placenteras que antes realizaba, ¿verdad? Lo que, no sé, tengo muchos consultantes que llegan y me dicen, antes yo pintaba, dibujaba, ¿verdad?, escribía, me divertía saliendo, no sé, a hacer ejercicio, a hacer deporte, y de pronto lo dejé, ¿verdad? Y ya esto no se siente placentero, ¿verdad? Entonces dejo de experimentar la gratificación,
¿verdad? De estar conectado al placer, eso ya nos habla, ¿verdad? Y si eso se sostiene en el tiempo, entonces ya nos habla de que podría haber un proceso depresivo de fondo. Ahora, qué complicado porque las escucho, ¿verdad? Y tengo claridad de esta diferencia, pero también lo cierto es que existen muchos mitos todavía alrededor, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver algunos síntomas y lo que escuchamos frecuentemente en población en general es decir, bueno, póngale voluntad, trate, busque esto otro, o mejor recurra por acá, va a ver que todo va a estar bien, eso es falta de hacer algo. Y entonces, tras de que la persona ya se siente mal, me puedo imaginar los niveles de frustración tan impresionantes que se va a sentir peor. Claro, yo creo que parte de sistematizar, ¿verdad?, la depresión es eso que nos contabas, ¿verdad? En la consulta es frecuente, con mucha regularidad, por lo menos en mi caso, que es la parte de psiquiatría, ver pacientes que son referidos de otras especialidades, que tal vez vienen de gastroenterología porque tienen problemas digestivos, diagnóstico de colitis, gastritis, toda la citis, otras especialidades como muy frecuente ahora el tema del vértigo o muchos otros síntomas, ¿verdad? Porque a veces incluso hay pacientes que ya han pasado por revisiones extensísimas, ¿verdad? Cardiológicas, y al final cuando uno habla con ellos llegan hasta cierto punto, ¿verdad?, como escépticos y dicen, mi doctor me dice que esto posiblemente es una depresión, entonces me mandaron para que me valoraras. Y cuando uno ya empieza a hablar con ellos, sí, ¿verdad?, definitivamente existe un componente somático, la persona sin darse cuenta puede experimentar síntomas como el de pérdida de interés, el de ya no siento, ¿verdad?, el mismo placer por hacer cosas que antes hacía. Sí, mira, tengo cierta cantidad de meses de haber dejado de hacer deporte, ya no salgo tanto con mi familia, ya no comparto, prefiero quedarme en la casa. Y uno, ¿verdad?, se va dando cuenta, y también es importante reflejarle a la persona, porque a veces las personas se asombran, ¿verdad?, como esto que yo siento, ¿verdad?, es una depresión. Claro. Y claramente la depresión no es igual en todas las personas. Hay muchas personas como, bueno, ¿verdad?, que tienen estos síntomas centrales como es la tristeza. Pero hay otro grupo, ¿verdad?, que también tiene esta falta de motivación, esta pérdida de energía, esta poca capacidad de disfrutar, ¿verdad? Y aunado a otros síntomas también, como es frecuente encontrar que las personas deprimidas puedan tener problemas para dormir, por ejemplo. Hay tanto, ¿verdad?, en dormir excesivamente como dormir poco. Bien pueden tener problemas de apetito, ¿verdad? Hay mucha gente, y ahora aquí hago tal vez como un pequeño subrayo ahí, como esta parte de la depresión también tiene muchos síntomas cognitivos. Entonces, a veces las personas dicen, mira, qué raro, es que yo tengo 50 años y creo que tengo TDAH, ¿verdad? Y uno se pone ya a evaluar, ¿verdad?, y hablar con la persona, y uno dice, no, mira, es que tus problemas de concentración, ¿verdad?, tu falta de mantener la atención, ¿verdad?, vienen desde la parte cognitiva, y ya uno puede enlazar. Y también para las personas es todo un proceso, ¿verdad?, de autoconocimiento. Claro. Entender que lo que le está pasando es pues una depresión. Sí, y que vamos a ver, porque ahora que te escucho, Cari, que está ligado o está relacionado a duerme mucho, no duerme con los síntomas, dejó de hacer cosas, pero por otro lado también encontramos esta depresión que está naturalizada ya el síntoma, claro, que es ya absolutamente natural, normal vivir desde este lugar, que sigo funcionando, porque ojo, tenemos esta idea también, y esto es otro mito, de que la depresión va a llegar un día y va a paralizar por completo a ese ser humano, ya no se levantó, ya no, y listo, como en las películas. Y eso es muy de películas nada más. Sí. Pero hay otras que, por ejemplo, esa persona se levanta. Claro. Sonríe con amigos, incluso es el líder, el que organiza, el que hace, el que dice por dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y demás, y resulta que esa persona está viviendo
con una depresión. Totalmente. Sí, nosotros le llamamos como depresiones funcionales, ¿verdad? Hay por eso también hablábamos de que hay como niveles de procesos depresivos, ¿verdad? La leve, la moderada y la grave. Entonces, sí, hay personas que han vivido años, ¿verdad? Con procesos depresivos y se normalizan, ¿verdad? También algo que ahora... No saben, ¿verdad? Porque que no lo saben. No lo saben. Claro, porque es como normalizamos esta falta de energía, esta falta de placer también, ¿verdad? De cómo también esto afecta, porque entonces ya nos retiramos un poquitito más y de pronto pensamos nada más, es que bueno, ya no me interesa tanto salir como con amigos, ya no me interesa tanto hacer las actividades que antes hacía, pero bueno, es que entonces habría que ver qué está pasando de fondo, porque de pronto te dejó, o de pronto no, incluso, ¿verdad? En años y en tiempo. De pronto. Claro, ¿verdad? ¿Por qué dejó de interesarte esto? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces nada más llego a mi casa y lo atribuimos muchas veces, por ejemplo, al estrés, al recargo de funciones, que sí, claro, por supuesto, laboralmente a veces tenemos mucha carga, ¿verdad? Las mujeres también, que tenemos cargas, ¿verdad? Adicionales muchas veces de crianza, de cuido, ¿verdad? Y todo esto, pero entonces decimos, bueno, es que al final yo lo que estoy haciendo es como trabajo, como duermo, listo, y se repite la historia, ¿verdad? Porque no me da la energía para nada más. Literalmente funciono. Funciono, así como se llama, funcional. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Vieras que ahora también que Cari nos estaba contando, está esta parte también como somática, que es interesantísima, como por ejemplo la fibromialgia, ¿verdad? Que es un tema que se ha estado diagnosticando, ¿verdad? Entonces, es muy común que también las personas, ¿verdad? Con procesos depresivos sostenidos en el tiempo, una distimia, ¿verdad? O que viene ahí, diga, y ahora de pronto también tengo fibromialgia, estos procesos de dolor súper fuertes alojados en su cuerpo, ¿verdad? Y es toda esta parte somática de cómo nuestras emociones, porque yo siempre, ¿verdad? En el hospital o en la práctica privada, pues mucho yo exploro a ver cómo, ¿verdad? Pero contame un poquitito más de estas crisis somáticas, porque vivir con dolor es complicadísimo, claro, ¿verdad? Entonces contame un poquitito más de cómo es que, ¿verdad? Que cuándo se dan, cómo es, y claro, están totalmente asociadas a las crisis también donde tenemos, no sé, mayores picos de estrés, mayores picos de, bueno, situaciones que se están generando en casa, ¿verdad? Y que no hemos podido resolver. Entonces sí, normalizamos, y eso es parte de, agradecemos todos estos espacios porque queremos desmitificar un poquito esto y que no tenemos que vivir con una depresión siempre, que hay tratamientos efectivos y que se puede hacer, y que no lo vivan también solas y solos. Eso es importantísimo. No tenemos que vivir con este dolor emocional, con este dolor físico, ¿verdad? Porque hay una posibilidad de una solución, pero es que hay otra realidad, y también está la realidad de llegamos a médicos muchas veces, ¿verdad? Porque creo que es poca, no tengo las estadísticas, pero es poca la cantidad de la población que llega directamente a buscar a psiquiatría, sí, o que llega directamente a psicología, ¿verdad? Pasamos primero por una cantidad de médicos, hacemos una cantidad de exámenes que está muy bien, una cantidad de revisiones impresionantes, pero difícilmente decimos, esta tristeza me llevó a, y entonces voy a ir a buscar psiquiatra. Y no es hasta después de que pasamos todas estas pruebas que muchas veces el médico dice, no, te voy a referir por acá para que hagan la valoración por acá. Y como decía Cari, primero el choque de me están refiriendo con psiquiatría, y cuando ya pasamos por el proceso de medianamente la aceptación, llegué a psiquiatría, pero no fue el primer contacto. Entonces también hay un tema ahí hasta de duelo, ¿sabes, Cari? Sí. Bueno, ahora que lo dices, muchos pacientes experimentan culpa por lo que sienten. Y eso va a depender de, yo pienso, ¿verdad? Cuando pienso en depresión, muchas veces pienso en las edades en las que se presenta la depresión. A veces la gente dice, ¿cómo un niño va a estar deprimido?
Y perfectamente uno podría decir, bueno, es que este comportamiento irritable, ¿verdad? Estas conductas disruptivas, y hace un examen, ¿verdad?, más amplio, muchas veces es la presentación inicial de una depresión, que requiere tratamiento, porque sabemos que existen tratamiento para personas jóvenes, tratamiento para personas embarazadas, y aquí es muy importante, ¿verdad? El embarazo, uno diría, ¿verdad?, es como algo soñado. La mayoría de las personas idealizan ese momento. Y es un momento de muchísimo... Claro, totalmente romantizado. Y es una etapa de estrés, una etapa de cambios hormonales desde el inicio. Entonces, muchas veces uno ve pacientes, ¿verdad?, o consultantes que vienen porque incluso cuando recibieron la noticia de que están embarazadas les suspenden la medicación, y sabemos que no es necesario suspender la medicación, más bien el riesgo de que esta persona, ¿verdad?, tenga una recaída expone y compromete el desarrollo fetal. Perdón que te interrumpa, Icari, eso es importantísimo, eso es de negrita, subrayamos, pongamos comillas. Es un porcentaje muy alto en el que se suspende la medicación, sí, muy, muy alto. Sí, y si hablamos de que aproximadamente el 10% de las mujeres embarazadas desarrollan un trastorno afectivo en el embarazo, podemos dimensionar el efecto, ¿verdad?, que suspender el medicamento puede tener sobre tanto la salud y el bienestar materno como el crecimiento y el desarrollo y el vínculo, ¿verdad?, que es otra parte muy importante que se viene a ver desde el embarazo, ¿verdad?, desde la etapa, desde que el bebé está en proceso de crecimiento. Ahora, a mí, ¿verdad?, en lo personal, estos casos me llaman mucho la atención porque generalmente no llegan tristes, ¿verdad?, sino llegan con muchísima culpa, ¿verdad?, por lo que sienten, porque tal vez no se sienten, no logran desarrollar, ¿verdad?, como las expectativas que inclusamente son sociales, ¿verdad?, poco realistas, de que una mujer, ¿verdad?, en el posparto tiene que cumplir con todas las exigencias del bebé, que no se puede sentir cansada, que tiene que estar feliz, que incluso, ¿verdad?, los ideales de recuperar la figura, ¿verdad?, claro, son parte de las cosas que nos venden a nivel social. Ahora, uno dice, bueno, entiendo, la depresión es el mayor grupo va a estar entre los adolescentes, ¿verdad?, y las personas adultas jóvenes, pero también uno tiene que pensar, ¿verdad?, hasta casi 5% de los adultos mayores experimentan un episodio depresivo. Y muchas veces estos adultos mayores se enfrentan solos, ¿verdad? Ya han transitado por diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Sus hijos ya están grandes, muchas veces no quieren compartir lo que sienten porque tienen ese temor o no quieren preocupar a sus seres queridos. Entonces, eso también es muy importante. En cuanto a las diferencias a lo largo del ciclo de la vida. Existen muchos episodios y muchos cuadros distintos y la presentación también, ¿verdad? Muchas veces, a veces uno dice, bueno, es la tristeza, pero también puede ser la irritabilidad, ¿verdad? Exacto. Sí, yo además fue la forma en que se aprendió y entonces era la forma en que se daba permiso en casa de poder medianamente sacar la emoción, Diana. Claro, sí, y de hecho yo también quería aportar porque tenemos muy normalizado de que la depresión se ve como eso, lo que vos decías, como las películas, ¿verdad? La tristeza profunda, no me baño, ¿verdad? Pero también se puede manifestar con irritabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Estas personas que dicen, qué raro, me he vuelto como poco tolerante ante las circunstancias, ante mis hijos, ante mi esposo o también, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? Me he vuelto más reactivo, en la calle me peleo, me pitan y entonces yo me bajo y ya estoy, ¿verdad?, buscando pleito, como dicen, ¿verdad? Entonces también hay muchas otras formas de cómo se puede ver, no siempre es eso, esa tristeza sostenida donde no actúo, ¿verdad? Sino más bien, entonces hay formas, lo que vos decías, cómo modelé yo, ¿verdad?, mi aprendizaje, cómo se ve o cómo expreso yo ciertas emociones. Entonces puede verse de muchas formas, no siempre es como la parte, ¿verdad?, pasiva, como sin energía, sino que también puede ser más bien este otro momento donde no sé cómo
¿verdad? Hacerle frente a lo que estoy sintiendo y me vuelvo mucho más irritable, ¿verdad? Ante ciertas y eso que estás mencionando que es muy importante, Diana, y creo que lo conversábamos fuera de cámaras, que en todas las poblaciones, ¿verdad? Es absolutamente diferente, o sea, no podemos esperar que un cuadro depresivo cumpla con estos criterios y se vea exactamente igual en el niño, en el adolescente, en el adulto joven, en el adulto mayor, o sea, es completamente distinta, en el hombre y en la mujer, que también existe mucho mito en relación a la depresión entre hombres y mujeres. Totalmente. ¿Por qué? Porque la parte de socialización también ha sido diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos permite a nosotras, verdad? Culturalmente, bueno, las mujeres tendemos a poder tener más espacios para expresar nuestras emociones, ¿verdad? De hecho, las estadísticas no mienten, no es que nosotros nos enfermemos más, es que nosotras tendemos a ser más preventivas, ¿verdad? La consulta, entonces tenemos como nuestros controles más al día o cualquier cosa, digamos, que vemos síntomas, notamos cosas diferentes, entonces vamos y consultamos al médico, busco ayuda, apoyo de psiquiatría, de psicología, es mucho más usual. Las consultas, bueno, no sé la experiencia de Cari, pero la mía y la tuya también, ¿verdad? O sea, la mía es un 80% mujeres, totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, pienso hasta en el grupo de amigas. Claro. Hay redes, lo que hablábamos de sostenernos. Correcto. Entonces, sí. Entonces, yo me pasa algo, tengo una ruptura, ¿verdad? O una discusión, o qué sé yo, ¿verdad? Fallece alguien, ¿y qué hago yo? Buscar a mis amigas, ¿verdad? Entonces, mira, acompáñame, necesito hablar, vamos por un café. Es muy usual, ¿verdad? Entonces, sí. Mucho permiso social. Claro. Nosotras. Entonces, ¿y qué pasa con los hombres? Es una vulnerabilidad, porque entonces viene el riesgo de aislamiento, ¿verdad? Entonces nos apartamos, no comentamos, nos quedamos callados, porque además vos sos el soporte de tu casa y tenés que entonces sostener el hogar, no decir absolutamente nada. Y entonces el aislamiento es uno de los factores de vulnerabilidad importantísimos, y por eso también hablamos de la tasa de suicidio, es un 80% en población de hombres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Las mujeres buscamos más ayuda. Entonces, si hablamos de las líneas, por ejemplo, de atención a la persona con ideación suicida, tenemos una alta tasa de mujeres consultando, llamando, pidiendo ayuda, no así de los hombres, ¿verdad? Los hombres tienden a aislarse, tienden a quedarse más con eso, y entonces, ¿qué pasa? Que la posibilidad de recibir ayuda, de apoyo, se reduce, ¿verdad? Y entonces se terminan tomando muchas veces decisiones muy lamentables. Que creo que es similar en psiquiatría. Sí, de hecho, ¿verdad? Creo que estadísticamente hablando es el doble de incidencia en mujeres que en hombres. Okay. Y uno dice, bueno, es tan real como dice Diana, ¿verdad? De que es, o bien es porque es menos la cantidad de hombres que consultan por estos síntomas. Y ahí hay un tema muy importante que es la crianza. Muchas veces desde el mismo hogar, ¿verdad? Y incluso, ¿verdad? A nivel social se juegan roles en donde el hombre no llora, por ejemplo, ¿verdad? O si te sientes mal, se te quita con ejercicio. Entonces, póngase a trabajar, ¿verdad? Que a veces le decían los papás, ¿verdad? Claro. Póngase a trabajar, ¿verdad? Distráigase y verá cómo se le quitan, ¿verdad? Los síntomas. En mente ocupada, no, el dicho no lo recuerdo bien, pero era que en mente ocupada no entra, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con un tema de fuerza de voluntad ni con mentes ocupadas. No, y ahí uno dice, bueno, ¿cuáles factores juegan? ¿Qué es lo que pasa en las personas que sí desarrollan depresión y por qué algunas otras no desarrollan depresión? Mucha gente dice, ¿verdad? Es como, bueno, es que mi mamá, ¿verdad? Padecía depresión, entonces eso lo heredé de ella. En parte uno dice, ¿verdad? Encuentra el fundamento en la parte genética, ¿verdad? Pero no solamente eso. Podemos a veces tener familiares con depresión y no explicar, ¿verdad?, por qué otras personas no tienen depresión si tienen una misma crianza. Entonces ahí las experiencias de la vida, el trauma complejo, ahora que se ha expuesto mucho el tema del bullying, ¿verdad?, trauma complejo en escolares, ¿verdad?, y por qué también aumenta la incidencia en personas jóvenes. Otro factor, ¿verdad?, como es el consumo de sustancias, ¿verdad?
Sí, eso es un gran problema que enfrentamos día a día. Creo que todas las personas que trabajamos en el campo de la salud, ¿verdad? En general. Y que se está naturalizando con mucha frecuencia. La ropita antes de dormir, el traguito antes de dormir para dormir mejor, para estar más relajados, para estar más tranquilos y todo lo que viene detrás de eso. Sí, se ha normalizado, por ejemplo, temas de consumo de cannabis, consumo de alcohol, ¿verdad? Cuando vemos parte de los síntomas, por ejemplo, que anteriormente hablábamos, que a veces existen problemas de sueño. Y entonces la gente, ¿verdad? Dice, bueno, mira, yo salí, el cerebro, ¿verdad? Con esta búsqueda constante, ¿verdad? De tener, de sentir. Entonces dice, bueno, mira, yo padezco de insomnio, ¿verdad? Salí con mis amigos, estuve compartiendo y realmente el alcohol me ayudó. Claro, y empieza a funcionar y empezamos a creer que esa es la alternativa. Estamos hablando de depresión el día de hoy. Acá en Equilibrio con Jackson regresamos con más después de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio Equilibrio con Jackson. El día de hoy estamos hablando de depresión. Hemos hecho un pasaje completo por toda esta diferencia entre depresión, tristeza. Hemos abordado un poco el tema de desmitificar todas estas ideas que a veces andamos por ahí, que tienen más que ver con sistemas de crianza, con lo que nos dijeron que podía ser, que con la revisión que hacemos hoy por hoy a nivel personal. Y de ahí la importancia de la información. La información siempre nos va a regalar poder. Entonces, qué maravilloso que podamos tener un programa de estos para que podamos conversarlo en familia, para que podamos hablar y para que podamos cuestionar eso que tuvimos por ahí y que dijimos, sí, mira, no es falta de ocupación. De verdad, no era falta de voluntad de esa persona. Estaba pasando por una situación realmente dolorosa a nivel emocional y a nivel físico. Y en el caso de que usted esté sufriendo o sintiendo una depresión, que pueda tener claridad de que no está solo y de que no es que se está volviendo loco, como muchas veces también se dice o se conoce por ahí, sino que está pasando por esto que hemos estado hablando. Y se incorpora acá a la sala de Equilibrio con Jackson la neuropsicóloga Mariela Alpizar. Muchas gracias, Mari, por estar acá. Muchísimas gracias por sumarse a este equipazo que tenemos hoy. No, increíble, de verdad que muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí hoy y sobre todo hablando un tema que creo que es tan importante visibilizar desde todos los aspectos y desde todas las etapas de la vida. Ahora que las estaba escuchando, definitivamente creo que ese es uno de los principales pilares, y también nosotros que trabajamos con personas a nivel de salud mental, es eso, es hacer, es desmitificar, pero también es crear conciencia sobre estos, yo le llamo, a veces le llamamos trastornos o puede ser síntomas, pero sobre todo que son parte del día a día y que cada vez los vemos que van en aumento, y eso tiene también sus razones. Absolutamente, y aquí hay una parte que es importantísima y Karina hacía introducción a esto, y es el adulto mayor, porque a veces lo pasamos por alto, ¿sabes, Mari? Sentimos como que el tema de depresión jamás relacionado al adulto mayor, tenemos que ponerlo en algún grupito o tenemos que ver qué hacemos, como si fuera un objeto del que ya ciertamente disponemos nosotros y su voluntad ya no existe, ¿verdad? Para que no tenga esas ideas y se le quite lo triste o se le quite lo bajoneado, porque a veces ni siquiera utilizamos la palabra tristeza, ¿verdad? Y eso es cruel. Es cruel, y también creo que es de alguna manera eso que les comentaba ahora, invisibilizar una necesidad de una persona, ¿verdad? En este caso, el adulto mayor, yo siento que a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces cuando llegan a consulta, digamos, muchos llegan por referencia para hacer una valoración neuropsicológica. Pero de fondo, cuando entramos, y a mí me encanta como indagar en la historia de vida, indagar un poquito más en quién es la persona, cuál es su identidad, qué ha hecho, siempre, o les puedo decir que el 99.9 de las ocasiones sucede que de fondo
hay temas emocionales, hay esos olvidos. No necesariamente es que hay un deterioro, muchas veces es que hay una depresión que se ha sostenido por muchos años y la hemos normalizado. Entonces, desde ese lugar es muy cruel también porque de alguna manera también viene otra serie de mitos que el adulto mayor ya, ¿verdad? Se jubiló y ya está en su casa y ya entonces más bien como que ya cumplió un ciclo y ya entra en una etapa de la vejez, que ya lo hemos hablado, que muchas veces hay ciertos mitos que es una etapa más bien de declive, y realmente es una etapa en la que podemos resignificar muchísimas cosas. Total. Pero de fondo hay que identificar qué es lo que está detrás, ¿verdad? A veces se observa y observamos más bien, volvemos a lo que ustedes estaban conversando ahora, no necesariamente es la persona que llora, que está constantemente llorando, o que está triste, o que a veces es una persona enojada, a veces es una persona frustrada, a veces es muchísima irritabilidad, y de alguna manera no permitimos que esa persona busque los recursos. Todos tenemos esos recursos. Todos tenemos recursos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel funcional, inclusive, y yo en esto soy súper enfática, aún cuando hay ciertos deterioros o ciertas condiciones que están presentes en esta etapa. Y qué maravilloso escuchar esto, porque sabes que le colocaste esta parte esperanzadora que me fascina, ¿verdad? Y es que justamente es seguir entendiendo que es un ser humano, ¿verdad? Y que ese ser humano lleno de derechos, ¿verdad? Está pasando por esta situación. Y también pienso en los niños. Ahora hablamos de adultos mayores, pienso en los niños también, Diana. Sí, vieras que yo antes de pasar a los niños, que me parece fundamental, también vieras que tengo un caso particular de una persona adulta mayor que llega, y les hablo de 94 años, ¿verdad? Una persona muy profesional, muy activa durante toda su vida, ¿verdad? Que llega, se jubila, se pone su propio negocio, ¿verdad? Y ahí, pero ya después, a lo largo del tiempo, pues la familia asume como ciertas responsabilidades, entonces esa persona queda como más libre, ¿verdad? Más libre de tiempo, entonces llega a consulta, que me parece hermoso, ¿verdad? A trabajar plan de vida. ¿Por qué no? Claro, ¿verdad? A ver, entonces, ok, a partir de esto, bueno, ya quedé más libre, ya mis hijos crecieron, se encargan de sus negocios, todo el asunto, ahora, ¿qué hago yo conmigo? Perfecto, trabajemos en eso, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Verdad? Y es hermoso, ¿verdad? Y es hermoso el permiso que se puede generar esa persona, y también la validación que se puede generar a nivel familiar. Claro. Porque pienso en esta familia apoyando y sosteniendo eso, y no diciendo, pero ya usted vivió. Claro. Pero ya, usted es para que esté feliz, tranquila, quédese en la casa. Quédate ahí, ve tele, ¿verdad? Entonces. Y digamos, aquí volvemos a retomar un poquito el tema de lo que es la salud cerebral, ¿verdad? Esta semana que estuvimos celebrando el Día Mundial del Cerebro, retomando la salud cerebral, la importancia, ¿verdad? Y yo aquí vuelvo a retomar estas 4 Cs para que no se nos olviden del cerebro, de esta salud cerebral, que es cómo optimizar estos recursos a nuestro favor, y es cuidar de nuestro propio cuerpo, que son pilares de la salud. Y yo siento que a lo largo de las etapas de la vida son importantes, pero particularmente en la etapa de la vejez tienden a tener mayor peso, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo, atender toda la parte de la nutrición, la alimentación, ¿por qué? Porque eso es una base a nivel de salud, y eso también nos hace más resilientes a los diferentes eventos o situaciones que se presentan. Claro. Luego también la parte de la conexión, de las conexiones, de los vínculos, de la socialización, los sistemas de recompensa a nivel cerebral se activan a través de esas áreas. Correcto. Luego también la parte de contribuir, que es lo que decís, ¿cómo contribuyo yo? Reconectar con ese propósito. Yo digo que muchas veces es como esa chispa, ¿verdad? Que se activa en nosotros, que tiene un significado. Y en este caso de esta persona, por supuesto, más aún estar en esa posición de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Sin esperar todo lo que muchas veces nos ponemos a pensar que pueda venir o no, es hoy en el presente, ¿qué puedo hacer por mí? Exacto. ¿Verdad? Y por supuesto que también la parte de crear
buscar ese reto cognitivo, el cerebro le gusta aprender, el cerebro, ¿verdad? Esa neuroplasticidad se va reforzando indistintamente de la edad. Entonces, estas famosas 4 Cs de la salud cerebral también nos ayudan de alguna manera a darle como esa esperanza y esa ventana, aunque hayan sintomatología depresiva o aunque hayan episodios o trastornos depresivos mayores de muchos años, lo que decías ahora, siempre hay una opción y sí hay tratamiento, y creo que esto es importante recalcarlo, ¿verdad? Sí, y trabajarlo mucho desde la integralidad, ¿verdad? Porque ahora que las escucho, qué importante es poder trabajarlo desde lo integral, Cari, porque a veces creemos que no, que por aquí ya me enviaron a psicología, entonces aquí me quedo, y donde el psicólogo menciona la posibilidad de incorporar psiquiatría, entramos en una crisis. O pensémoslo incluso, ¿verdad? Como si los psicólogos no refirieran a psiquiatra o psiquiatra no refiere a psicólogo. Ya definitivamente hemos entendido que necesitamos abordarlo de manera integral. Totalmente de acuerdo. Y en esta etapa de la vida, casualmente, ¿verdad?, enfrentamos muchos retos, ¿verdad? El reto de mantenernos activos, de tener relaciones afectivas de valor, el socializar, ¿verdad? Porque es una parte sumamente importante que a veces las personas adultas, por un tema de movilidad, por cuestiones de dependencia, pueden incluso, ¿verdad?, como quedarse en la casa, ¿verdad?, y tener pues este deterioro, ¿verdad?, tan marcado. Ahora que hablabas de los síntomas depresivos, ¿verdad? Frecuentemente uno lo ve en las personas que consultan. A veces uno dice, bueno, ¿será que esta persona está deprimida o es una pseudodemencia, que nosotros lo llamamos? Entonces uno empieza a explorar y a veces incluso queda la duda, ¿verdad? Si uno ve las personas que consultan con las que verdaderamente tienen una enfermedad distinta, como por ejemplo algo neurodegenerativo, ¿verdad?, que vaya a evolucionar a una demencia o a un Parkinson, ¿verdad?, realmente son la minoría, ¿verdad? Y muchas de estas personas a mí me gusta porque vienen acompañados, ¿verdad?, de la familia, y es cuando la persona, es como la visibilidad que le dan el tema de estar deprimidos, ¿verdad?, muchas veces también a las personas adultos mayores, pero para mí, ¿verdad?, es una de las etapas más importantes. Yo también quería decir que es maravilloso. Bueno, en el hospital se tiende a trabajar mucho en conjunto. Entonces, de hecho, Cari y yo, pues, en algún momento estuvimos trabajando en pabellones, qué sé yo, en consulta, ¿verdad? Y realmente, incluso cuando nosotros trabajamos a nivel privado, si yo le refiero, por ejemplo, a Cari, o Cari me refiere a mí, una persona consultante, entonces, usualmente, la evolución puede ser hasta mejor y mayor y más rápida, ¿verdad? Porque entonces alineamos objetivos de tratamiento, ¿verdad? Aquí ya no es como esa, yo no sé desde dónde también querían como poner como cierta como rivalidad, o sea, o si vas al psiquiatra ya es porque estás, ¿verdad?, malísimo. No, es un acompañamiento que se da desde dos áreas muy diferentes, ¿verdad?, pero ambas necesarias. Que por suerte esa idea ha ido cayendo con el tiempo. Estamos hablando de depresión, vamos a regresar con más después de la pausa y vamos a hablar del tema de niñez. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio de Equilibrio con Jackson. El día de hoy estamos hablando de depresión y definitivamente un programazo hemos tenido, uno en el que hemos abordado absolutamente todas las variables que hemos podido en relación al tema de la depresión, pero sí estoy completamente segura que este programa nos da para segunda parte, así que cordialmente invitada desde ya para que hagamos la segunda parte. Gracias. Estoy segura que la gente agradece muchísimo esta información y todos los recursos que estamos proporcionando. Tema niñez, que nos quedó por ahí pendiente, porque me parece importantísimo, así como mencionamos adultos mayores, poder abordar también el tema de niñez, porque también estamos esperando que la persona menor de edad que está pasando por un cuadro depresivo llegue a decirnos, mamá, papá, tío, tía, adulto,
estoy deprimido. Y eso no va a pasar así. No va a suceder. O por lo menos... No tiende a suceder de esa forma. 22 años nunca he escuchado un caso así. Sí, es interesante porque de hecho muchos padres, madres de familia, bueno, las familias en general tienden a sorprenderse cuando ya hay una crisis severa, ¿verdad? Con sus chicos, adolescentes también, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuándo pasó esto? Si no, ¿verdad? Yo lo veía actuando muy normal, muy, ¿verdad? Pero son señales sutiles también, ¿verdad? Entonces, los chicos que tienden a aislarse, que ya de por sí, ¿verdad? Cuando entran en espacios como de adolescencia, ¿verdad? Estas etapas, ¿verdad? Tienden a querer, pues, compartir más con sus amigos, salir, pero hay comportamientos y conductas, ¿verdad? Que tenemos que tener muy, muy presentes, ¿qué es eso, ¿verdad? Entonces, empiezan a perder el interés incluso por hacer las cosas que antes les gustaba, ¿verdad? Aislarse, estar más retraídos, ¿verdad? Más calladitos. Incluso también es que a veces, y un poco lo hablábamos con el tema de adultos mayores, es que los sacamos como del panorama, como si ellas o ellos no tuvieran ese criterio, ¿verdad? Para opinar cuando está pasando cosas en casa. Entonces, claro, las emociones están ahí, no sé muy bien cómo gestionar esto, y bueno, y pasan conductas autolesivas, ideación suicida, ¿verdad? Que no pueden llamar la atención. Que no son por llamar la atención, que eso es otra cosa, ¿verdad? Es que me manipula, suelen decir, es muy usual, ¿verdad? Es que, no, esto lo hace para que, ¿verdad? Por berrinche, por manipulación, no. Para que lo vuelvan a ver, Y cuando ya se enfrenta a la situación realmente mentira que lo hacen. Ajá, pero entonces sí, yo siempre enfatizo, mamá, papá, ¿verdad? Familia, sí, puede ser un llamado de atención, pero es un llamado de atención de que algo está pasando, que eso es diferente a querer llamar la atención nada más para que me vean, ¿verdad? Y que por favor no minimicen, ¿verdad? El hecho de que nosotros, porque muchas veces también hablan de que, pero vos ¿de qué te estás preocupando? Si lo único que tenés que hacer es estudiar, ¿verdad? Todo se te da, en esta casa tenés todo. Bueno, estamos invalidando la experiencia personal, subjetiva de esa persona menor de edad, ¿verdad? Entonces, por favor, no minimicen esas. Cuando vean conductas, ¿verdad? Que no son usuales en las chicas y los chicos, ojalá fomentar espacios, ¿verdad? De apertura, de escucha, sin juicio, ¿verdad? Que nos pueden prevenir un montón de situaciones importantes. Sí, y quitar todos estos discursos de verdad que tenemos como tan arraigados, ahora que lo estaban mencionando, porque los escuchamos con mucha frecuencia. Usted que todo lo tiene, usted que debería agradecer, yo en mi época yo hubiera querido la mitad de cosas que usted tiene, que además siempre las estamos relacionando a lo que tenemos material. Totalmente. Y no a temas afectivos, y ahí es donde tenemos que revisar. Sí, y escuchándote hablar, dijiste algo muy importante, esta experiencia subjetiva. Cada quien ve el mundo a través de sus ojos y de su experiencia. Entonces no se vale invalidar o minimizar si yo no lo veo desde ese lugar. Claro. Eso es tan importante, ¿verdad? Porque eso nos permite reconocer esa emoción, y una vez que reconocemos esa emoción podemos empezar a identificar o profundizar un poquito más y a gestionarla desde un lugar seguro. Y eso aplica para todas las edades, ¿verdad? O sea, ahora que te escucho de vivencia subjetiva, de mi verdad, de mi realidad, y de poder apalabrarlo, eso aplica para absolutamente todas las edades, y hombres y mujeres por igual. Ari, porque a veces pensamos como que esto es, entonces con los niños lo trabajamos desde este lugar y con los adultos ya todo bien. Y viene esta otra parte que también yo considero importante. ¿Cuál es el rol, verdad, del papá en estos niños? Bueno, sabemos que el acompañamiento, ¿verdad? A veces cuesta, y cuesta, ¿verdad? En un mundo que siempre va para adelante y que nos exige tanto. Entonces, tener estos espacios para poder compartir, porque a veces, como dice Diana, ¿verdad? Uno se encuentra niños, ¿verdad? Que la primera vez que alguien supo que estaba deprimido, ¿verdad? Fue en la escuela. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa a lo interno en estos hogares? ¿Qué podemos hacer para mejorar sus circunstancias? Y el diálogo, la comunicación, tener espacios. Yo sé que a veces cuesta, pero tomar un par de minutos, hablar de cómo estuvo tu día, cómo te sientes, intercambiar un espacio sencillo. No necesitamos de grandes cosas para poder compartir y poder hablar.
Creo que muchas veces, ¿verdad? La palabra es incluso sanadora. Y bueno, muy importante. La palabra y el sostenernos como familia y no esperar a hacerlo en el momento en que ya tenemos una crisis. Obviamente tenemos que trabajar y obviamente tenemos que ocuparnos de esto, pero hacerlo en nuestro día a día, trabajar muchísimo en prevención, que es algo que no tenemos ahí como tan registrado a veces. Y sí, el mundo viene muy rápido y no se trata de juzgar, cada uno de nosotros lo hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, pero se trata de que tomemos conciencia, como mencionaba Mariela hace un ratito, y que podamos entonces empezar a hacerlo diferente y ajustar aquellas áreas que requieran de ajuste. Chicas, el tiempo nos va ganando. Yo quisiera que regalemos un mensaje final a la población que hoy nos está escuchando, que nos está viendo en relación al tema de la depresión. Perfecto. Bueno, que para mí la prioridad es no normalizarlo, ¿verdad? No normalicemos que nos estamos sintiendo de cierta forma, que hay acompañamientos, que podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, que esto puede mejorar también, que no tenemos que vivir así toda nuestra vida, ¿verdad? Desconectados como del placer. Recordemos que justamente eso modela el tema de cómo el cerebro, ¿verdad?, percibe estos estímulos gratificantes. Entonces, que busquen ayuda, que busquen acompañamiento sobre todo, y que no normalicemos, ¿verdad?, el sentirnos así. No normalizarlo. Sí, creo que es importante también, una vez que nosotros identificamos, hay que aprender a escuchar al cuerpo también, y hay que aprender a observar. Y si nosotros notamos cambios, aunque sean sutiles, a nivel de estado de ánimo, a nivel de alimentación, a nivel de sueño, cambios que nos llaman la atención, es importante ponerles atención y es importante atenderlos, ¿verdad? Y lo que mencionaban ahora, ya ese tema de que el psiquiatra por aquí, el psicólogo por allá, es un solo cuerpo. Correcto. ¿Verdad? O sea, nuestro sistema nervioso está integrado a nuestro sistema endocrino y demás. Entonces es importante no tener, ¿verdad?, tratar ya de desmitificar ese tema de que entonces si necesito un antidepresivo va a ser por toda la vida y me voy a hacer dependiente, y por el otro lado no voy a terapia, porque ahí es donde es súper importante reconocerlo desde ese lugar y entender que es un tema de salud mental, pero también es un tema de salud integral, ¿verdad? Y creo que es importante pues tomarlo desde ese lugar. Sí. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas y compartido muchas experiencias distintas. Desde mi parte como médico psiquiatra puedo decir que no hay que tener miedo de la depresión. La depresión tiene tratamiento. No nos hacemos dependientes de los antidepresivos. Es mejor tratar una depresión que una depresión a tiempo que no una depresión a lo largo de la vida, ¿verdad? Incluso hasta cronificada. Los tratamientos generalmente son 6 meses, 1 año, y la vida cambia. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Creo que es un tema de autocuidado, que es un tema de cercanía con profesionales de salud. No importa si lo que usted busca es un psicólogo, ¿verdad? No importa si es un psiquiatra, ¿verdad? Como hemos visto, nosotros trabajamos en conjunto y eso es parte de lo que somos la salud mental. Sí, definitivamente eso es así. Y bueno, creo que recursos tenemos muchísimos desde este programa. Yo les prometo la segunda parte para que sigamos hablando de depresión. Y los dejamos con este video. Que estén muy bien. Muchas gracias. Se calcula que el 5% de los adultos en todo el mundo experimentan depresión. Sin embargo, dado que es una enfermedad mental, es un poco más difícil de entender que, digamos, tener un resfriado. La clave es separar la depresión de los sentimientos ocasionales de tristeza o estrés. Casi todos se sienten tristes de vez en cuando, como al perder un empleo, tener una discusión o incluso al vivir una racha de mal clima. No obstante, estos sentimientos van y vienen, responden a cambios continuos, mientras que la depresión tiende a sentirse pesada y constante. En ocasiones, puede ser difícil identificar la depresión en alguien porque es un trastorno definido por pensamientos, conductas y sentimientos. Pero hay algunos síntomas de depresión comunes, como periodos prolongados de no tener motivación o interés en hacer cosas, cambios en el apetito, sensación de inutilidad o culpa, dormir demasiado o muy poco, poca energía o dificultad para concentrarse, evitar interacciones sociales, o recurrir a pensamientos de autolesiones o la muerte. Quienes han experimentado la depresión podrán haber escuchado comentarios como: supéralo,
Ya ponte de buen humor. Haz algo al respecto. Sin embargo, es importante recordar que la depresión es un trastorno con una base biológica, junto con implicaciones psicológicas y sociales. No se trata simplemente de una debilidad que alguien pueda superar o la pereza que puede sacudirse. Es muy raro que la depresión mejore sin tratamiento, incluso puede empeorar. Por fortuna, hay muchas maneras de tratar la depresión, como la terapia, los medicamentos, cambios en el estilo de vida, unirse a un grupo de apoyo o, en ocasiones, simplemente compartirlo con un amigo o familiar de confianza. Aunque no hay un remedio rápido para la depresión, el esfuerzo vale la pena por completo y saldrá de ella quizás incluso más fuerte. Para más información acerca de la depresión y las opciones de tratamiento, visite www.lasaludmental.org. Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Jackson, un programa que busca fortalecer la salud mental, emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y, por ende, trabajar en la construcción diaria de nuestra paz.